Es la práctica de insulina y glucosa, ¿no? Vamos a hacer aquí. Acá está. Medición de la terapia de sustitución hormonal. Páncreas endocrino. Actividad 3. Terapia de sustitución hormonal. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a empezar con la actividad 3, que es la de... No, esa es la 3, la anterior. Ustedes han hecho en la anterior. ¿Están viendo, chicos? Sale sin conexión a internet Profesor, parece que se le fue un ratito la conexión. recién. Está cargando. Ahora sí ya se visualiza. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a empezar con la práctica del día de hoy, que es la actividad 3. Muy bien, a ver. Xiomara. Ok, doctor, ¿se escucha? Sí. Ya, ok. Terapia de reemplazamiento de hormonas. Objetivos. Comprender los términos terapia de reemplazo hormonal, hormona estimulante del folículo o FSH, estrógeno, calcitonina, osteoporosis, ovariectomizados y puntaje T. 2. Entender cómo los niveles de estrógeno afectan la densidad ósea. 3. Comprender los beneficios potenciales de la terapia de reemplazo hormonal. Bien. A ver, tú misma, por favor. Ya. La hormona estimulante del folículo o FSH es una hormona peptídica de la hipófisis anterior que estimula el crecimiento del folículo ovárico. Los folículos ováricos en desarrollo lo que producen y secretan una hormona esteroide llamada... Ay, ¿lo dejo Ay, de ver, perdón. doctor? Sí, perdón. Creo que estoy viendo que nos estamos confundiendo y hoy día estamos la semana 12. Eso quiere decir que hoy día nos toca glucosa, plasmática, insulina y diabetes. Perdón, lapsus brutus interruptus totalus. Ya. A ver. Perdón. Disculpa. Y ahora sí. Espérate, pero esta tarea no es. Estaba viendo que es la número 2. Esta es glucosa. Esa nos toca hoy día. Pensé que la... Porque el jueves pasado, ¿qué tema hicieron con la doctora Toledo? No, conmigo. Hicieron neuro, ¿verdad? Hicimos neuro, creo. Sí. Sí, Sí, doctor. claro, ha sido presencial, ya ves, perdón, estoy encefalopático. Ya, bien, vamos a empezar. Ahora sí, por favor, doctora, disculpa que te he interrumpido abruptamente, sino es que se me fue la pantalla. Ya, ahora sí. Oh, está bien, doctor. Ok. Glucosa plasmática, insulina y diabetes mellitus. Objetivos. Comprender el uso de los términos insulina, diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y curva estándar de glucosa. Terminé. 2. Comprender cómo se utilizan los niveles de glucosa plasmática en ayunas para diagnosticar la diabetes mellitus. Y 3. Comprender el ensayo que se utiliza para medir la glucosa plasmática. Muy bien, correcto. A ver, tú misma, Ya, doctora. ok, doctor. La insulina es una hormona producida por las células beta de la porción endocrina del páncreas. Esta hormona es vital para la regulación de los niveles de glucosa en plasma o azúcar en la sangre, porque la hormona permite que nuestras células absorban la glucosa del torrente sanguíneo.
La glucosa absorbida de la sangre se usa como combustible para el metabolismo o se almacena como glucógeno, también conocido como almidón animal, que es más notable en el hígado y las células musculares. Alrededor del 75% de la glucosa consumida durante una comida se almacena como glucógeno. Como los humanos no se alimentan de forma continua, se nos considera alimentadores discontinuos. La producción de glucógeno a partir de una comida asegura que habrá un suministro de glucosa disponible durante varias horas después de una comida. Además, el cuerpo tiene que mantener un cierto nivel de glucosa en plasma para servir continuamente a las células nerviosas, porque estos tipos de células usan solo glucosa como combustible metabólico. Cuando los niveles de glucosa en plasma caen por debajo de cierto valor, las células alfa del páncreas son estimuladas para liberar la hormona glucagón. El glucagón estimula la descomposición del glucógeno almacenado en glucosa, que luego se libera nuevamente a la sangre. Cuando el páncreas no produce suficiente insulina, se produce la diabetes mellitus tipo 1. Cuando el páncreas produce suficiente insulina, pero el cuerpo no responde a ella, se produce la diabetes mellitus tipo 2. En cualquier caso, la glucosa permanece en el torrente sanguíneo y las células del cuerpo no pueden absorberla para servir como combustible principal para el metabolismo. Luego, los riñones filtran el exceso de glucosa del plasma, debido a que la reabsorción de la glucosa filtrada implica un número finito de transportadores en las células del túbulo renal. Parte del exceso de glucosa no se reabsorbe en la circulación, en cambio sale del cuerpo en la orina. De ahí la orina dulce, como sugiere un nombre de diabetes. Muy bien, entonces, por ejemplo, acá miren cómo funciona el balance, ¿no? Todo está en un constante balance. Vamos a verlo esto en la próxima clase de teoría, pero esta es la práctica que toca el día de hoy, donde vamos a evaluar que nuestro cuerpo siempre anda un balance entre lo que promueve la glucosa a mayor cantidad en sangre hasta lo que intenta disminuirlo para que los tejidos consuman esa glucosa que se elimina. Y finalmente, nosotros tenemos una forma de almacenaje de glucosa, que es el glucógeno, ¿no? Y ese glucógeno, principal reservorio, está en el hígado. Sin embargo, hay que mencionar que nosotros no podemos almacenar glucógeno en cantidades infinitas, tenemos un reservorio, una cantidad máxima. Y después de que pasamos esa cantidad máxima, tendemos a convertir la glucosa en ácidos grasos. Y es por eso que engordamos. Porque cuando superamos, y que superamos ampliamente ese límite de glucógeno, porque no es mucho, es un poco nada más, tendemos a depositarlo en forma de ácidos grasos libres, que finalmente se transforma en tejido adiposo, ¿no? Y como ven acá, cuando hay pues un desbalance, ¿no? Un desbalance, tendemos más bien a tener una mayor cantidad de glucosa en el interior de la sangre, promoviendo así la diabetes, ¿no? Muy bien. Ay, Dios. Muy bien. A ver, doctora, continúe. Ya. La incapacidad de las células del cuerpo para absorber la glucosa de la sangre también da como resultado que las células del músculo esquelético experimenten un catabolismo de proteínas para liberar aminoácidos que se utilizarán en la formación de glucosa en el hígado. Esta acción pone al cuerpo en un balance de nitrógeno negativo debido al agotamiento de proteínas y al desgaste de tejidos resultante. Otros problemas asociados incluyen mala cicatrización de heridas y poca resistencia a las infecciones. Esa actividad se divide en dos partes. En la parte 1 generará una curva estándar de glucosa que se explicará en el experimento. En la parte 2 utilizará la curva estándar de glucosa para medir los niveles de glucosa plasmática en ayunas, FPG, de varios pacientes para diagnosticar la presencia o ausencia de diabetes mellitus. Un paciente con valores de FPG mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro, dos pruebas de FPG es diagnosticado de diabetes. Los valores de FPG entre 110 y 126 indican deterioro o deterioro límite de la captación de glucosa mediada por insulina por las células. Los valores de FPG inferiores a 110 miligramos por decilitro se consideran normales.
Equipamiento usado. Agua desionizada se usa para ajustar el volumen de modo que sea el mismo para cada reacción. Sangre de glucosa, reactivo de color enzimático, hidróxido de bario, heparina, muestras de sangre de 5 pacientes, tubos de ensayo utilizados como recipientes de reacción para diversas pruebas, unidad de incubación de tubos de ensayo utilizada para incubar, mezclar y centrifugar las muestras, espectrofotómetro que se utiliza para medir la cantidad de luz absorbida o transmitida por una solución. Muy bien, correcto. Entonces, vamos a ver, a continuar. A ver, Lidberg, por favor, tú contestas. A ver, haz la pregunta, por favor. Lidberg. Sí, doctor. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? La insulina es una hormona secretada por las células beta de la porción endocrina del páncreas. La insulina promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. La insulina disminuye los niveles de glucosa en plasma. La insulina es una hormona secretada en el estómago para ayudar con la digestión del almidón. Esa sería, doctor, la última. La insulina es una hormona secretada en el estómago con la digestión del almidón. Claro, esa sería falsa. Ah, ya. Ah, ya, claro. Yo dije, ¿qué? Ya, muy bien. A ver, tú mismo, Lidberg. A ver, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Los niveles de glucosa en plasma están controlados por las acciones opuestas de la insulina y el glucagón. La glucosa plasmática se puede convertir en reserva de glucógeno en el hígado y las células musculares. La glucosa es el principal combustible para el metabolismo de las células nerviosas. Todas estas afirmaciones son verdaderas. Yo creo que todas son verdaderas, doctor. La cuarta. Oh. Perdón, chicos, disculpen. A ver, ¿cuál dijiste la respuesta, Lidberg? Disculpa, Sí, está todas son correctas, doctor. correcto, muy bien. Ahora sí, a ver, la siguiente, tú mismo, Lidberg. Un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 implica que solo las células nerviosas tipo 1 responden a la insulina, el páncreas no está produciendo insuficiente insulina, todas las células del cuerpo no responden a la insulina, o la orina de una persona es anormalmente deficiente de glucosa. Diabetes tipo 1. Aquí creo que el páncreas no produce suficiente insulina. Correcto, muy bien. La segunda, a ver. A ver, un diagnóstico de diabetes tipo 2 implica que, tipo 2, solo las células tipo 2 del cuerpo están respondiendo a la insulina, el páncreas no está produciendo suficiente insulina, las células del cuerpo no responden a la insulina circulante, o la orina de una persona es anormalmente deficiente en glucosa. Tipo 2. Aquí, a ver. Aquí es las células del cuerpo no responden a la insulina circulante. Correcto, muy bien. Creo que sí. No, la tercera, doctor. Es, ahí está. Muy bien. Y finalmente, A ver, el glucagón es una hormona que está producida por las células beta del páncreas que se opone a la acción de la insulina que promueve la formación de glucógeno o está secretada
en el estómago para ayudar a digestión del almidón? A ver, el glucagón. Se opone a la acción de la insulina. Correcto, muy bien. Listo, entonces empezamos a ver con la primera pregunta. Vamos a ver. Aquí vamos a invitar a ver a la autora. A ver a Beatriz. A ver, Beatriz. Sí, profesor. A ver, parte 1. Desarrollo de una curva estándar de glucosa. En esta parte de la actividad generará una curva estándar de glucosa para que tenga puntos de referencia para convertir las lecturas de densidad óptica en lecturas de glucosa, medidas en miligramos por decilitro. En la parte 2. Para generar una curva estándar de glucosa, preparará 5 tubos de ensayo que contengan cantidades conocidas de glucosa. 30 miligramos por decilitro, 60 miligramos por decilitro, 90 miligramos por decilitro y de 120 miligramos por decilitro y de 150 miligramos por decilitro. Y utilizará un espectrofotómetro para determinar las lecturas de densidad óptica para cada una de las tubos. Perdón. Bueno, para cada concentración de glucosa. Primero arrastrar el tubo de ensayo al primer soporte en la unidad de incubación. Hola, a ver. Bien, ¿qué nos pide en esta primera práctica? Nos pide arrastrar un tubo de ensayo primero en la unidad de intubación, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, doctor. Bien. Y muy bien, entonces vamos a ponerlo uno en cada una de estas unidades. Entonces vamos a arrastrar el primer tubo, ¿no? Vean ustedes cómo en cada uno se va a poner un tubo de ensayo, ¿no? Muy bien, a ver, continúa usted misma, doctora Beatriz. Bueno, 2. Arrastrar la tapa del gotero de la botella estándar de glucosa al primer tubo en la unidad de incubación para dispersar la gota de solución estándar de glucosa en el tubo. En cuanto a gotas, se volverá automáticamente y disolverá el estándar de glucosa en los tubos restantes. Tenga en cuenta que cada tubo recibe una gota adicional de estas glucosas. El tubo 2 recibe 2 gotas, el tubo 3 recibe 3 gotas, el tubo 4 recibe 4 gotas y el tubo 5, 5 gotas. Muy bien, entonces vamos a poner entonces nuestro tubo de ensayo en el primero, una gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas y 5 gotas, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos poniendo en cada tubo de ensayo una mayor cantidad de glucosa, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos dice lo siguiente? Ah, ya, vamos, nos pide luego poner agua desionizada, ¿no? Sí, nos pide poner agua desionizada. Y nos pide, mire, pone agua desionizada para completar a todos al mismo nivel, ¿no? ¿Entienden, no? Sí, doctor. Chicos, están entendiendo, ¿no? O sea, ponen agua desionizada para completar el mismo volumen para todos. Y ojo que hemos puesto una cantidad de glucosa estándar diferente para cada uno, ¿no? De hecho, en el último ya no hemos puesto agua desionizada porque tiene la misma cantidad en volumen, pero obviamente más glucosa comparado al primero, ¿no? Entonces, mezclamos. Muy bien. Luego me piden centrifugar.
removemos los gránulos y arrastramos la tapa del gotero de la botella de reactivo de color enzimático al primer tubo en la unidad de intubación para dispensar 5 gotas de reactivo de color enzimático. Entonces vamos a agarrar el primer tubo, ¿no? Bien, a ver, y lo ponemos en el espectrómetro. A ver qué pasa, ¿por qué no nos pide? Arrastra la tapa del gotero de la botella. A ver. Arrastra la tapa de gotero. Ah, ya, el color, el reactivo de color enzimático aquí, que está mal traducido es, ya. Bien, miren. Bien, entonces ojo que lo que hemos hecho es le hemos agregado una enzima que reacciona con los carbohidratos y que en la reacción cambia de color, ¿no? Bien, entonces colocamos selección incubar para incubar el contenido de todos los tubos, ¿no? Y agitará suavemente la gradilla mezclando uniformemente el contenido de todos los tubos. Entonces ponemos incubar. Bien, miren el color de los tubos. Y acuérdense la proporción de agua con respecto a la de glucosa en cada uno de los tubos. Entonces, en base a eso, a ver, doctora Beatriz, responda. ¿Por qué varía el color de los tubos? Los tubos contienen diferentes volúmenes, los tubos están numerados de manera diferente, los tubos contienen diferentes cantidades de glucosa, no se agregaron todos los reactivos exactamente al mismo tiempo y la cantidad de tiempo que los reactivos están en los tubos afecta el color. Creo que es porque los tubos contienen diferentes cantidades de glucosa. Muy bien, a ver, vamos a ver. Correcto, enviamos la pregunta y ponemos configurar, ¿no? Configuramos el espectrómetro para calentar así y poner cada uno de los tubos y arrastramos el tubo 1. Miren, ¿ah? En uno tenemos la densidad óptica y acá cuánto tenemos de glucosa, ¿no? En mililitros por decilitro. Entonces, analizar la muestra, aparecerá el punto de datos del monitor para mostrar la densidad óptica y la concentración de glucosa en la muestra. Además, que aparecerán en las pantallas densidad óptica y glucosa. O sea, acá, ¿no? Vamos a poner acá analizar y vamos a analizar el primer tubo. Bien, entonces en nuestra primer tubo tenemos 30 miligramos por decilitro y nuestra densidad óptica es 0.3, ¿no? Obviamente, si yo tengo una mayor cantidad de color, yo espero que la curva o suba o baja, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a poner cada uno de estos y va a pintar en un punto en el que coincida su concentración de glucosa con la densidad óptica, es decir, con la coloración que ha cambiado, ¿no? Entonces, luego de eso, registramos los datos, retiramos el tubo y arrastramos cada uno de ellos hasta poder registrar cada uno de los datos, ¿no? Muy bien, vamos acá. Analizamos. Bien. A ver, Beatriz, ¿qué has notado? ¿Has notado algún cambio? Sí. La óptica, bueno, la densidad ha subido. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿La concentración La sigue concentración, siendo la misma? no, también ha variado. También ha variado. Registramos nuestros datos. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente. Analizamos. ¿Qué te parece ahora? Sigue variando. Sigue variando, ¿no? Sigue variando. Registramos nuestros datos. Hacemos lo mismo con cada uno de los tubos. Muy bien, registramos los datos. ¿Qué esperarás de este último? ¿Que salga más bajo o más alto?
Más alto. Más alto, ¿no? A ver. Bien, entonces registramos nuestros datos y vamos a ver, graficar estándar de glucosa, ¿no? Y miren, acá lo que hace es formar una línea, una perpendicular, que más o menos muestra cómo ha cambiado la concentración de glucosa con respecto a la densidad óptica encontrada. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho acá con estas concentraciones? Hemos puesto un colorante enzimático que cambia de color de acuerdo a la concentración de glucosa. Entonces, mientras más glucosa hay, más coloración tiene y por lo tanto densidad óptica realiza, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente pregunta nos la va a contestar Celeste. A ver, Celeste. Para medir la cantidad de glucosa plasmática en una muestra de paciente, se medirá la concentración de glucosa de la muestra y se extrapolará la densidad óptica de la curva estándar de glucosa. Se medirá la densidad óptica de la muestra y se extrapolará la concentración de glucosa de la curva estándar de glucosa. Se debe tomar una muestra de sangre de una arteria del brazo. La segunda. Muy bien, vamos a ver si es cierto. Medir los niveles de glucosa en ayunas. A ver, tú misma, doctora, léelo, por favor. Ya. En esta parte de la actividad utilizará la curva estándar de glucosa que generó en la parte 1 para medir los niveles de glucosa en plasmas en ayunas de 5 pacientes para diagnosticar la presencia o ausencia de diabetes mellitus. Tenga en cuenta la adición de 2 botellas de reactivo hidróxido de bario y heparina y muestras de sangre de los 5 pacientes. Para someterse a la prueba de glucosa en plasmas en ayunas, los pacientes deben ayunar durante un mínimo de 8 horas antes de la extracción de sangre. Un paciente con valores de FPG mayores o iguales a 100, a, mi, a 126 miligramos por decilitros en 2 muestras de FPG en diagnóstico de diabetes. Los valores de FPG entre 110 y 126 miligramos por ¿Qué es decilitros. FPG, doctora? ¿Qué es FPG? Oh, ¿Qué es? ¿Qué hemos dicho que es, doctora? Pero tú mismo lo has dicho, pues. este, ah, este, prueba de glucosa en plasma de ayunas, en ayunas. Claro, glucosa plasmática en ayunas. Eso significa fasting plums, plasma glucosa, ¿no? Ya, bueno. Muy bien, continúa, continúa. Ya, los valores de FPG inferiores a 110 miligramos por decilitros se considerarán normales. Arrastra un tubo de ensayo al primer soporte en la unidad de incubación. 4 tubos de ensayo más se colocarán automáticamente en la unidad de incubación. Bien, entonces miren, arrastramos el primer soporte en la unidad de incubación que nos piden aquí y automáticamente se va a poner en la unidad de incubación llena de tubos de ensayo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Arrastrar la tapa del cuentagotas de la primera muestra de sangre del paciente al primer tubo de la unidad de incubación para dispensar 3 gotas de la muestra. Se dispensarán automáticamente 3 gotas de cada muestra en un tubo separado. Bien, entonces miren, yo agarro del paciente 1, pongo en el tubo 1. Paciente 2, tubo 2, paciente 3, tubo 3 y así. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Arrastrar la tapa del gotero de la botella de agua desinfeccionada al primer tubo en la unidad de incubación para dispensar 5 gotas de agua desionizada en cada tubo. Muy bien, entonces agarramos agua desionizada
Muy bien. ¿Sigue? El hidróxido de bario se disuelve y por lo tanto limpia tanto las proteínas como las membranas celulares, para que se pueda obtener lecturas de glucosa claras. Arrastrar la tapa del gotero de la botella de hidróxido de bario al primer tubo en la unidad de incubación para dispensar 5 gotas de hidróxido de bario en cada tubo. Muy bien. Entonces agarramos hidróxido de bario y ponemos en cada uno. Bien, correcto. A ver, continúa. Me salió una visualización. Arrastrar el tapón cuentagotas del frasco de heparina al primer tubo de la unidad de incubación para dispensar una gota de heparina en cada tubo. La heparina previene la formación de coágulos de sangre, lo que interferirá con lecturas claras de glucosa. Muy bien. Muy bien. Mezclamos, nos piden mezclar. Muy bien. Centrifugamos. Bien, y ahí tú puedes ver cómo han cambiado, gracias al hidróxido de bario, han cambiado la coloración de la sangre, ¿no? Y además tenemos sedimentos. Entonces, removemos ese sedimento y arrastramos la tapa del gotero del reactivo de color enzimático. Vamos a poner color enzimático. Acuérdate que este reactante de color enzimático, ¿te acuerdas cómo era? ¿Cómo reaccionaba? Hizo que el color cambiara. ¿De acuerdo a qué? ¿Era cambiaba todos por igual? ¿Qué cosa? ¿Cambiaba todos por igual? Cambió al mismo color como morado. Doctora, ¿a todos los tubos en la práctica anterior lo cambió al mismo, a la misma tonalidad de morado? No, diferente tonalidad. ¿De qué varió? ¿De acuerdo a qué varió esa tonalidad? ¿Te acuerdas? A la... A ver, ¿alguno quiere ayudarle a su compañera? La cantidad de glucosa inicial. A la concentración. De glucosa. A la concentración de glucosa de la muestra. O sea que vamos a esperar, no sabemos cuál será la concentración en cada una de estas muestras, pero si es que no hubiera ningún cambio, o sea, todos fueran igual, significa que todas las muestras tienen la misma cantidad de glucosa. Vamos a ver entonces, ¿no? Entonces vamos a arrastrar el color, el reactivo correctante enzimático. Muy bien, incubamos. Muy bien. A ver, doctora, ¿tú qué piensas? Tú mismo, Akemi. Sí, doctor. ¿Qué piensas? ¿Son los mismos? No, la primera es más clara y se va comenzando a tornar un poco más oscuro. Muy bien. Entonces, ¿qué esperarías en teoría? Refiero con la densidad óptica y la glucosa. ¿Qué esperarás? ¿Que la glucosa sea la misma en todas? No, va a variar.
va a variar. Bueno, configuramos el espectrofotómetro para ver que es así y graficamos gráfica estándar de glucosa, ¿no? Seleccione para mostrar la curva estándar de glucosa que se generó en el primer ejercicio. Miren, esta fue la primera que tuvimos en el primer ejercicio. Y ahora arrastramos el primer tubo. Miren, ¿ah? Analizamos. Muy bien. ¿No? Entonces, arrastrar la regla móvil, la línea roja vertical en el lado derecho del móvil, está la inserción de la línea amarilla. O sea, vamos a tomar esto hasta la línea amarilla, por acá. Muy bien, ¿ah? Y la curva estándar de glucosa. Observes el cambio en la pantalla de glucosa, ¿no? A medida que mueve la línea, ¿no? Y la concentración de glucosa donde se cruzan las líneas es la glucosa plasmática en ayunas del paciente, ¿no? Entonces vamos a poner acá 1 y registramos los datos. Bien. El 2. Ya, miren, más o menos dónde se está entrecruzando. Donde se entrecruza es el punto de la glucosa actual de esta muestra, ¿no? Registramos los datos. Muy bien, la siguiente. Muy bien, enviamos y miren ustedes, acá están las concentraciones de la glucosa. 144, 122, ¿no? 104 y 132, ¿no? Miren ustedes, ahí ven por qué no varía mucho, ¿no? La anterior sí, miren, era 150, 120, 60, 30. Por eso es que la coloración no era tan variante comparado a la anterior, ¿no? Ponemos enviar y continuar. Muy bien. A ver, Nicole. Ya, sí, doctor. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ya. Un paciente masculino ha tenido lecturas sucesivas de glucosa en plasma en ayunas de 115, 110 y 122 mg y DL. El médico le informará que ya eso parece tener un deterioro o un deterioro limítrofe de la capacidad de glucosa mediada por insulina por parte de las células. Esa sería la respuesta. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, vamos a ver, miren, muy bien. A ver, usted misma, doctora. Ya, para obtener una medición espectrofotométrica precisa de la concentración de glucosa en la muestra, a ver. Sería la última, se agregará heparina para prevenir los coágulos de sangre. Para obtener una medición espectrofométrica precisa de la concentración de glucosa, ¿cuál era el reactivo que nos servía para la medición espectrofométrica? ¿Cuál? A ver, recuerden. Ya, la otra dice heparina. Vamos a ponerle, a ver, heparina. Heparina, doctor. Muy bien. A ver, Liper. A ver,
En el ensayo espectrofotométrico utilizado en el experimento, a medida que aumenta la concentración de glucosa en la muestra, la cantidad de color en el tubo de ensayo disminuye, aumenta la densidad óptica permanece constante o la densidad óptica disminuye. Aquí la densidad óptica aumenta la densidad óptica. Aumenta, Sí. ¿no? Muy bien. A ver, Rosemary. Doctor, una paciente ha tenido lecturas sucesivas de glucosa en plasma en ayunas de 130, 140 y 128. El proveedor de atención médica le informará que ella ha desarrollado diabetes, parece tener un deterioro o un deterioro limítrofe de la captación de glucosa mediada por insulina por parte de las células. Ella ha desarrollado específicamente diabetes tipo 1. Ella está produciendo muy poco glucagón y deberá considerar suplementos. Ella está produciendo. Ella ha desarrollado diabetes. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctor. La primera, doctor. La primera. Muy bien. ¿Por qué no podrías decir la segunda? Esta de acá. Porque no te ha dicho la causa, ¿no? No te ha dicho la causa. Solo sabes que los niveles de glucosa no están normales. Pero tú sabes que la diabetes mellitus tipo 1 es cuando a mí no produzco insulina. Y la diabetes mellitus tipo 2 es cuando mi organismo es resistente a la insulina. Muy bien. A ver, usted misma, doctora. Para mantener la homeostasis de la glucosa plasmática, el páncreas liberará insulina y glucagón juntos para compensar un aumento en la glucosa plasmática. El transporte de glucosa mediado por glucagón hacia el interior de las células actúa como retroalimentación negativa cuando aumentan los niveles de glucosa en el plasma. Las células dejarán de responder en la insulina si los niveles de glucosa en plasma son crónicamente bajos. El transporte de glucosa mediado por insulina hacia el interior de las células actúa como retroalimentación negativa cuando aumenta los niveles de glucosa en plasma. Bien, ¿cuál es la respuesta? La segunda. La segunda, A ver, doctor. ¿todos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. A ver, y la última para finalizar, nos va a decir la doctora Nancy Atanasio. Un técnico de laboratorio extrae una muestra de sangre de una vena en la parte superior de un brazo sabiendo que se espera que la concentración de glucosa en plasma sea mayor en la vena del brazo que en el del dedo índice. La concentración de glucosa en plasma será la misma tanto en la vena del brazo como en el dedo índice. Se espera que la concentración de glucosa en plasma sea menor en el dedo índice que en la vena del brazo. A ver. Bueno, para mí sería la B, doctor. Bien, a ver, enviamos. Esto es para su guía de práctica. Enviar y... Bien, de nuestras preguntas, ¿no?
era acá, ¿no? El transporte de glucosa mediado por insulinas al interior de las células actúa como retroalimentación negativa cuando aumentan los niveles de plasma, ¿no? No es mediado por el glucagón, sino por la misma insulina, ¿ya? Muy bien. De todo lo demás, sí está bien las respuestas. Bien, chicos. ¿Tenemos alguna pregunta? Todo claro, doctor. ¿Todo claro? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Bueno, el día de hoy solo nos ha tocado una sola práctica, chicos. Bien, si no tenemos más preguntas, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Solo tenemos un ejercicio nomás. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Todo claro, doctor. Muy bien, muchachos. Listo, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos hasta el día jueves. El día jueves de la próxima semana nos toca síndrome metabólico. Pero yo pensé que esa era la última práctica, resulta que no. Así que vamos a hacerla nomás de manera virtual. La última práctica de FisioEx sí la haremos de manera presencial, ¿ya? Entonces, esta que nos toca la siguiente práctica es que ustedes van a hacer una presentación acerca de qué es el síndrome metabólico, cuáles son la presentación clínica del síndrome metabólico, ¿ya? Y yo les voy a pasar un caso clínico acerca del síndrome metabólico. ¿Sí? Sí, doctor, está ¿Entendido? bien. Sí, Sí, Muy doctor. bien. ¿Eso va a ser virtual o presencial? Virtual. Virtual. ¿Ya? Correcto. Muchachos. El caso clínico yo se lo voy a hacer llegar a Lidberg por su WhatsApp para que les pase a ustedes. ¿Ya? Muy ya, bien, doctor. muchachos.